Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales. Pedro tuvo una infancia marcada por la violencia y los abusos. Su madre Benilda ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó de sobremanera al pequeño. Él, junto a sus dos hermanos, todos ellos fruto de las relaciones de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina, así que era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba de lo más desagradable. Asimismo, Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente. De hecho, terminó echándolo de la casa después de que tratase de abusar a una de sus hermanas. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Él tenía en ese entonces 9 años de edad. A partir de aquí, el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir a la intemperie. Fue víctima de abusos a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter, cada vez más tosco y resentido. En su lucha por la supervivencia participó en peleas de cuchillos con otros muchachos de la calle. Aprendió a fumar sustancias, se coló en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar, hasta que una pareja de estadounidenses se lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida, y todo parecía volver a la normalidad. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar y un nuevo colegio, con nuevos amigos. Nada podía ir mal, hasta que uno de sus profesores abusó de él y Pedro regresó a las calles. Desde ese entonces, la delincuencia fue su única forma de sobrevivir. Se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Aunque al principio Pedro fue el juguete de algunos presos, un día decidió parar dicha situación y vengarse. El joven degolló a sus agresores y, por primera vez, se dio cuenta del placer que le producía matar. En su mente confluían 3 importantes elementos: el odio hacia su madre, una imagen cosificada de la mujer gracias al consumo de pornografía y el deleite infrenable a la hora de asesinar. Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde empezó su carrera criminal secuestrando y matando niñas que vivían en la región de Ayacucho. Inicialmente seleccionaba el poblado indígena, la mayoría ubicado en zonas más apartadas. Después, unas víctimas que tuvieran los ojos más inocentes. Explicó ya detenido que a plena luz del día les ofrecía regalos para que lo acompañasen. Una vez alejados y en algún paraje desolador, Pedro comenzaba su macabro ritual. Obligaba a las niñas a tener relaciones con él, y él ponía sus manos alrededor de sus gargantas. Cuando el sol salía, las estrangulaba. Según palabras del propio Pedro, solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca mató a nadie de noche. Él decía que habría sido un desperdicio en la oscuridad y que tenía que verlas a la luz del día. También decía que había un momento divino cuando él ponía sus manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Y él sostenía que solo aquellos que matan sabía a qué se refería. Tras abusar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. Jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque, según él, sus padres vigilaban demasiado. De ahí que acechase siempre a menores de raza indígena. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años. Por eso el apodo del monstruo de los Andes. Una de ellas se libró por los pelos de la muerte gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron. Hacía tiempo que sospechaban de él. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Relató Pedro sobre uno de los momentos más terroríficos de su vida. Después de alejarse tanto la misionera como el asesino, ésta lo dejó irse.
así sin más, aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas, pero que deportarlo a Ecuador, el monstruo escapó. Sea como fuere, entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía vinculó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Pero todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante catástrofe en el municipio ecuatoriano de Ambato. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los restos de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicha inundación y que fueron enterradas para que nadie las encontrase. Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López le llevó directamente a su detención. Encontraron al criminal con las manos en la masa, mientras secuestraba en un supermercado a Marie, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local, que lograron capturarlo. Relacionar dicho rapto con los 4 cadáveres fue cuestión de horas. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días, Pedro no abrió la boca, ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. La única solución que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, que uno de ellos se hiciese pasar por sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudino, quien en pocos minutos logró hacer que el asesino confesara todo. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y adolescencia, alegando que perdió su inocencia a la edad de 8 años y que decidió hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Principalmente prefería a las ecuatorianas, porque según él son más dóciles y más confiadas e inocentes. Pedro confesó también que una vez muertas cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4 para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta. Sin embargo, como ellas no se podían mover, Pedro se aburría rápido y buscaba más niñas. Estas son declaraciones oficiales del asesino. Realmente es espeluznante. Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su testimonio y Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevasen a diferentes lugares para desenterrar los cadáveres. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de Ambato y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares donde las enterró. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre los 8 y 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque el detenido habló de más de 110 víctimas. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo. Tras cumplir condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por tanto inimputable. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra, inventaba personajes para alegar algún trastorno mental como personalidad múltiple, y así fuera inimputable. Uno de esos personajes era Jorge Patiño. Escuchémoslo en boca del mismo asesino. Señores, me voy libre, paso a migración. La alegría duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de 1 hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerle en libertad. ¿A dónde está? Mientras regresaba al CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo, pasando algo en mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada.
Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo estoy hablando solo que para servirle. Esto le funcionó a Pedro, que fue internado en una institución mental y tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció en 1998. De nada sirvió que durante su etapa de preso dijese cosas como que cuando saliera en libertad, volvería a asesinar. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre. Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla de todos sus males, le hizo una petición, que ésta se arrodillara y la bendijo. Tras aquello, exigió a Benilda que le diese dinero y se esfumó. En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de sus zonas preferidas, y en 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que falleciesen, pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte, declaraba la madre de Pedro. A pesar de que su madre asegura que él sigue vivo, la realidad es que nadie sabe dónde está el asesino en serie más sanguinario que tuvo Latinoamérica. En caso de estar vivo, Pedro Alonso López hoy en día tendría 73 años de edad y podría deambular por las calles del país sin mayores inconvenientes. Y quién sabe si no estará acechando a su próxima víctima. Hasta el día de hoy, nunca más se volvieron a tener noticias del monstruo de los Andes. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.